Muchas bendiciones para todos los que nos están escuchando. Que ese Dios Todopoderoso, bajo su gracia y misericordia, nos siga protegiendo, bendiciendo y cuidando de todo mal en el nombre poderoso de Cristo Jesús y para la gloria de Dios Padre. Amén. La lectura del día de hoy, día 7, lunes 7 del mes de julio del 2025. Comenzamos con la primera. Está tomada del libro del Génesis, capítulo 28, versículo del 11 al 22. En aquellos días, Jacob salió de Becerba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Cogió de allí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyaba en la tierra, con la cima tocaba al cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocupará el oriente y el occidente, el norte y el sur. Y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y tu descendencia. Yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vaya y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima y llamó a aquel lugar casa de Dios. Antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestido para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 90. Dios mío, en ti confío. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, en ti confío. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiará. Dios mío, en ti confío. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, en ti confío. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirás. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando
que si con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio del día de hoy que San Mateo nos lo presenta y nos dice que Jesús hablaba mientras aquel personaje se le acercó. Y en el evangelio de San Marcos nos dice que ese personaje se llamaba Jairo. Pero dice la palabra que él se arrodilló ante el Señor con una petición. Cuando un hombre se arrodilla ante la presencia de Dios, seguro que los cielos se abren y la gloria desciende. Decía San Agustín: nunca un hombre es tan grande hasta que está de rodillas delante de la presencia de Dios. Es grandioso ver la humildad a través de postrarse ante la presencia de Dios. Es grandioso ver la sencillez. Es grandioso ver que le está dando el honor y la gloria al Señor a través de postrarse ante Él. Y hablamos de Jairo, que la palabra nos dice que era un personaje rico, adinerado, que tenía buena posición, y a él en ese momento no le importó el qué dirán, quién lo verá. No le importó que fuera rico, no le importó que estuviera bien vestido, no. Lo que le importaba era que estaba delante de la presencia de Dios y venía con una petición. Mi hija acaba de morir, pero cualquiera de nosotros que hayamos perdido un ser así querido y ya haya muerto, pues ya no pensamos, ya no hay solución. Pero Jairo pensaba que sí, que pusiera su mano en su cabeza y ella viviría, recobraría la vida. Es decir, Jairo, me imagino que tenía plena fe en el Señor. Me imagino que él diría: para ti no hay caso imposible. Por eso Jesús le dice, es decir, te seguiré. Lo siguió, es decir, lo siguió con sus discípulos. Me imagino que Jairo respiró tranquilamente y en armonía, sabiendo que el maestro iba para su casa. También nos cuenta este evangelio que cuando en el camino también había una mujer que sufría de un flujo de sangre, y dice la palabra que ya tenía 12 años sufriendo. 12 años gastando dinero, 12 años visitando médicos, 12 años haciendo tratamiento y nada le daba resultado, porque seguía con la misma hemorragia por 12 años. Ya ella sentía que no había esperanza, había agotado todos los recursos, pero escuchó hablar de Jesús. Y entonces se dijo: le tocaré el manto, pensando, con tan solo tocarle el manto, que ella curaría. Qué fuerza de voluntad tenía aquella mujer, que ni siquiera era judía, que inclusive estaba violando la ley judía con lo que estaba haciendo en aquel gran gentío. Pero dice que ella sencillamente tocó al maestro y el maestro se volvió ante ella y le dijo: ánimo, hija, como diciendo: tranquila, que no ha pasado nada, tu secreto estará seguro a mi lado. Nadie sabrá tu situación más que yo. Por eso le dijo: ánimo, hija, tranquilizándola, tu fe te ha curado. Ese es nuestro Señor.
el que nos levanta, el que nos anima, el que nos protege, el que nos da sencillamente palabra de vida eterna, que nos tranquilizan y nos fortalecen, nos sanan y sencillamente hacen la gran diferencia en nuestras vidas. Por eso continuaban nuevamente con la enseñanza y volvemos a caer cuando el Señor le dice tu fe te ha curado, dice que aquella mujer quedó sana. Pero volvemos nuevamente con Jairo y dice que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo con él, ahí estaban los flautistas y el alboroto de la gente porque la niña había muerto. Mas sin embargo, Jesús le dice fuera todo de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y claro, ellos habían visto a la niña morir y estaban todos llorando y los flautistas y la costumbre de aquel tiempo, y lo que hicieron fue que se rieron de Jesús. ¿Cuántas veces posiblemente no se hayan reído de ti por quizás defender tu fe, posiblemente hablar del maestro, hablar de testimonio, dar testimonio del poder de Dios y de otras tantas cosas más? Y si habrán reído de ti, si habrán burlado de ti, pero te digo algo. No importa cuánto aquel se haya reído de ti. Recuérdate siempre que Dios lo sabe todo. Recuérdate siempre que Dios es justiciero. Recuérdate siempre que Dios tiene y tendrá siempre la última palabra. Así que tranquila, tranquilo. Dios siempre actúa de forma misteriosa, pero para beneficio de todo lo que creemos en Él. Dice la palabra que cuando la gente salió porque el Señor le pidió que salieran, Él entró y cogió a la niña de la mano y entonces ella se puso de pie. Un gran milagro ocurrió bajo un pedido de un padre que tuvo fe en el Señor, que confió en el maestro, aún estando la niña muerta. Él creía que Dios podía hacer la diferencia y fue exactamente lo que hizo. Cuando te sientas opacado por la realidad que está aconteciendo alrededor tuyo, cuando te sientas opacado por la circunstancia que está pasando, por el problema que está pasando, por la deuda que tiene, por la decepción amorosa que estás pasando o por la situación que sea, confía en el Señor. Créele al Señor. No importa lo que el mundo diga. Tú sencillamente créele, ten fe en el Señor. Y de esa manera verás cómo las piedras se irán a un lado, cómo la tormenta pasará, cómo vendrá la bonanza, la tranquilidad y la armonía a tu vida bajo la gracia de Dios. Por eso dice la palabra que la noticia se divulgó en toda aquella comarca, viendo la grandeza de Dios. Por eso el salmista dice en ese Salmo 90, que nosotros también decimos el Salmo 91, Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta, y te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas te refugiará. Y sencillamente si creemos en que Él es es decir, nos librará del cazador, de aquel que está haciendo cosas negativas por ahí o cosas malas, y bajo sus alas estaremos seguros porque Él nos protegerá, porque Él siempre estará con nosotros, porque Él velará por nosotros y Él nos cubrirá. Entonces no tengas miedos a nada. Dice el salmista que Él nos librará, nos protegerá, porque nosotros conocemos su nombre, porque lo invocamos y lo escuchamos.
y con Él estaremos en la tribulación porque estaremos seguros y protegidos. Así que para adelante, sigue para adelante, confía, como confió Jairo con su hija que había muerto, como confió esa mujer hemorroísa que tenía 12 años sufriendo. No sé cuántos años tú tengas sufriendo, pero necesitamos creerle al Señor, seguir confiando, tener fe, así con la certeza de que todo está bien. En el nombre de Jesús no estará, está bien porque por fe creemos ya, no mañana, ahora, en estos momentos que todo está en la mano poderosa de Dios. Amén.